El movimiento neorromántico se sitúa al finalizar la Primera Guerra Mundial. Fue un movimiento artístico desarrollado en Francia en los años 1920 y posteriormente en Gran Bretaña en 1950, dando su fin a inicios del siglo XX. Musicalmente, el neorromanticismo es una corriente compositiva contemporánea que desarrolla estructuras compositivas de finales del romanticismo, pero con nuevos elementos musicales. Este movimiento se riega en Gran Bretaña, Europa Occidental, Europa Oriental, India, Estados Unidos y Japón. Y su derivación viene directamente del romanticismo, resaltando el nacionalismo y libre composición. Algunas de sus características son la libertad que tiene el compositor para crear su obra, rompiendo reglas armónicas y melódicas. Otra de estas es la recuperación de ideales, el espíritu del sistema, es decir, el nacionalismo puro, la nueva comunidad de artes, reintegrando y uniendo la literatura, arquitectura, ciencias exactas y humanas, todo en conjunto. También se revaloriza la relación entre el hombre y la naturaleza. Para hablar de características, diferencias y reconocimiento de este movimiento, debemos hablar de dos cosas. Dos de sus formas de componer. Una, con compositores que trabajan fundamentalmente con el idioma del romanticismo, con la tonalidad un tanto extendida, y que incorporan algunos elementos del lenguaje musical del siglo XX a sus composiciones. Y la segunda etapa, que se da a partir de 1950, donde los compositores utilizan ese idioma, pero filtrado, por la experiencia de este siglo. Entonces podemos oír politonalidades, es decir, varias tonalidades al mismo tiempo, escalas exóticas, liriquismo, cromatismos, disonancias, con otras prácticas más tonales, consonancia y tónica dominante. El neorromanticismo supone una afirmación de la libertad creadora de cada individuo, en oposición a las reglas y cánones establecidos en épocas anteriores. De esta forma, el genio creativo del compositor rompe las convenciones armónicas y tonales para explorar nuevas formas musicales, sonoridades y texturas. Por esta razón, resulta difícil establecer unos parámetros que sirvan para englobar toda la música de este periodo. Elementos en el neorromanticismo son varios: técnicos, escritos y de interpretación. En los técnicos podemos apreciar la llegada de instrumentos conectados a la corriente, transformación de los instrumentos llegando a su fase final, experimentando sonidos nuevos. En la estructura de escritura se pueden observar cambios radicales, como por ejemplo la ruptura de la composición dentro de la base armónica y melódica clásica. También observando sus letras muy abstractas, llenando de naturaleza y humanidad en su contexto. Un estilo libre, liviano y radical. La interpretación de los temas va cambiando de acuerdo al autor y al intérprete, dando así a la interpretación libre. El neorromanticismo se diferencia bastante de algunos otros movimientos. Es uno de los que más reconocibles está, ya que su nacionalismo, su manera de interpretar, la inclusión de nuevos instrumentos, técnicos y modernos, hacen de este género o este movimiento un movimiento muy reconocible, gracias a dos palabras: romper esquemas.
Uno de los principales exponentes del neorromanticismo es Sergei Rachmaninoff, nacido en 1873, con descendencia ruso-americana. Fue compositor, pianista y director de orquesta, uno de los pianistas más brillantes del siglo XX, cuyas composiciones son consideradas como la mayor expresión musical de la era neorromántica. Sus obras más importantes son el primer concierto para piano y orquesta, creada en 1891, el Preludio en Do sostenido menor, ópera 3, número 2, en 1892, el trío Elegiaco, primera sinfonía, segundo concierto para piano en Do menor, ópera 18, creada en 1899. Otro de los exponentes es Giacomo Puccini, compositor italiano, autor de óperas que destacan por su intensa emoción, teatralidad, lirismo, orquestación colorista y rica línea vocal. Puccini nació el 22 de diciembre de 1858, en Lucca, en el seno de una familia de músicos eclesiástica. Una de sus composiciones más emblemáticas es Messa di Gloria, a la vista de la cual un tío suyo, Fortunato Meggi, decidió fomentar su educación musical. Entre sus obras más destacadas está La Villa, Edgar, Manon, La Bohème, Tosca y La Rondine. Así también podemos nombrar a Ruggiero Leoncavallo, creador de la obra Pagliacci. Pietro Mascagni, italiano, compositor, creador de la obra Caballería Rusticana. Gustave Charpentier, creador de la obra Luis. Franz Leger, con la obra La Viuda Alegre. Así como George Recurve, que se inició componiendo música serial, Nicolas Mau y David del Trendici. Una de las obras más emblemáticas de esta época es la notable del periodo Primera Sinfonía de John Corigliano. Dentro del grupo podemos apreciar que el neorromanticismo es una corriente compositiva contemporánea que desarrolla estructuras compositivas de finales del romanticismo, pero con nuevos elementos musicales. Con la llegada del siglo XX, la música, al igual que otras manifestaciones artísticas, sufrieron grandes transformaciones para responder a las nuevas exigencias de una sociedad que cambia radicalmente constantemente. La música se enriquece, pero también se complica. La voz humana y los instrumentos se emplean de una forma con técnicas nuevas como consecuencia de la evolución tecnológica, entre otras cosas. La música busca abrirse en nuevos caminos, a través de una transformación en todos sus elementos: armonía, timbre, melodía, texturas, ritmos, instrumentos y entre otras cosas. Se producirán cambios tan radicales que la música contemporánea, a medida que avance el siglo XX, se irá alejando del gran público y se convertirá en una música minoritaria. Pero a pesar de todo, su huella se puede reconocer en gran parte de la música de hoy, incluso en la música más comercial.